Bien, volvemos, nos acomodamos. Está bien. Rápido, rápido, mira Franque, Franque. Dale, vamos a meterle otro, dale, dale. Uy. Tenemos los últimos 3 minutos. Siguen. Mira que me he enojado en partidos, pero voy a pegar una patada así. Muchas feas, no puedo decir nada. No puedes pegar así. Son patadas que nunca fuiste a la pelota, tipo, fuiste a pegarle. Fuiste literalmente a pegarle. Y encima como se grita. No a la violencia, no a la violencia. Nada, cuando seas médica de guardia y te venga un pibe de todo choconcha por el fútbol. ¿Eh? ¿Pasará? Yo caí varias veces en guardia. Por ejemplo, por esto caí en guardia. Ah, bueno, sí. Sí, con un golpe en la cabeza. Sí, fractura de muñeca, brazo, tobillo. ¿Te acuerdas que se te había fracturado el maxilar? ¿Cómo? ¿Te acuerdas que se te fracturó el maxilar? ¿Acá? ¿No? ¿Mal ahí? Fue como un trauma para mí. Porque el tío se chocó obviamente con una cosita de estas. Ah. Claro, cuando yo estaba de este lado y fue en aquel. Como que hizo el pie tranqui. Entonces me llamaron, cuando lo voy a ver tenía todo hinchado acá. ¿Viste? Pensé que no había sido nada. Cuando le dije con Miguel, hijo vine para acá de nuevo. Yo cuando voy a verlo de nuevo, se saca sin él y me dio un vuelco. Tiene un pocito. Ups, hay un problema. Manda la guardia. Siempre estaba re bien, si no estoy mareado, no me duele nada, me dolía el golpe. ¿Sí? Dale. Así que el chabón fractura maxilar, cirugía, obvio, no. ¿Qué paja? No. Ah, o sea que te pinto para pegarlo acá. Me acuerdo porque además como que se quejaron. No es un maxilar, boludo, quiero que te abra. Si te abra acá, te puedo sacar, ahora para el orto. Si querés yo hago algo. No me hago cargo. La matrícula no tengo todavía, así que siguen a ustedes. Un par. ¡Bien, frente! ¡Bien, frente!
Así que tiene sueño. No, no es. Pasa que comí antes de venir. Digo, comí una ensalada épica. Una ensalada épica pero pesada igual. Me está como pegando el sueño ahora, es como la hora de la siesta. ¿Qué es una ensalada épica? ¿Eh? ¿Qué es una ensalada épica? Tenía pollo, con salsa teriyaki, un arroz como con dos cosas fritas, zanahoria, boludo, papas. O sea, me la preparé, fui al lugar y como que me la preparé como que a mí me gustaba. ¡Anda a cabecear! ¿Qué más tenía? Queso. Ah, era completa. Era importante, sí. ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¿Mm? Qué lindo el vientito este. Sí. Encima, ahí me levanté súper tarde. Y al ser ¡Bien, bote! ¡Bien, que bote! me iban a buscar y la verdad yo estaba hecha un agua. O sea, yo tenía todo mojado, ¿no? Así, con la remera me la había sacado, pero me hacía así en el corpiño y me lo escurría, ¿entendés? No. O sea, además yo que transpiro muchísimo, muy transpirada. Eso me decís, no, me da vergüenza, no le digo, no, que no me enojar. Como hacía calor que llegamos, nos tomamos una birra por ahí y... no tomamos una birra al final. Íbamos a comprar ahí en un lugar, pero era medio tarde. Pero salimos, bueno, salimos al bondi, tardó como media hora el bondi. Después dijimos, bueno, estaríamos cerca de un lugar. Pero en ese momento ninguno lo pensó. Todos llegamos re tarde. ¡Pasalo, chamo, pasalo! ¡Mateo Cerrato! ¡Arco! Derecha, Maura, Lucho. Tiene una manija de un recital, boludo. ¿Qué? Una manija de un recital es una banda que no voy. De los tuyos. De los satánicos. De las mías mejor. De las mías mejor. Pero ir a soltar un trato ayer. Pasa que los míos son todos internacionales, son carísimos. No, también una banda igual, ¿eh? Es un problema, de hecho. Deben ser caros, no sé ni cuánto. No sé ni cuánto salió con el aire. El día estaba... No te lo voy a decir por un regalo, no dije nada. No, sí, me lo fue. Me imagino, no sé, 40 Creo que estaba 60, 40, 60. Pero, por ejemplo, ahora viene System of a Down. ¿Qué? Oh. Bueno. ¡Bien, Charnal! ¡Bien, bien, bien! Viene System of a Down en mayo. ¿Qué viene? System of a Down. Suena, me Tiene un suena. tema reconocido que es Chopside. Ah, cantalo. Ah, la grabé esa. Pero es muy conocido. Puede ser. Y... Me suena la palabra system. ¿Cómo se dice? Sale 300 lucas la entrada. La banda, boludo. Un Vélez. No, muy caro. Por eso. Y ahora... En teoría viene Linkin Park. Y abre la 20. Abril la 20. Sí. No sé si le iría... O sea, me gustan mucho los temas. No sé si le iría a ver. Claro. Menos de 300 lucas. No. Pero... Porque no porque no porque no sea algo que me guste tanto como para ir a ver, porque me gusta mucho. Pero... A veces no tienen ni ganas de estar arriba del escenario, entonces me daría paja pagar 150 lucas por una piba que está ahí, tipo... Nunca vi un show de ella. Así
La verdad que no. No lo tiraban. Sí. Y sí, como no tiran un buen show también es una puta. Porque a veces la pasada es un lugar. Yo me acuerdo que a un cojín que fui como en 2010. Fui a un cojín en esa época y ahí conocí a Miguel Emerón. Sí. Bueno, a mí no me gustaba ni en pedo, no tenía ni idea de qué era. Y me acuerdo que me empezó a copar ahí porque todo el show que dieron ellos. Como eran violas, andaban, decían boludeces, se cagaba la risa, hacían cosas. Claro, estaba. Bueno, a ver, está bueno. Y le terminé prestando atención porque por el show que dan, lo mismo me pasó con el Cuelgue en el Ballet de Rock. Que tampoco conocía mucho, así él es como re simpático. Sí. Como tener un buen show La escuela que me gusta, pero es raro. como medio gay. No. No me jodería ese gay. Es raro, la música que hacen es rara, no tiene mucho sentido en algunas cosas, las letras. No, absolutamente. Me gusta para tenerlo de fondo, digamos. Claro, para estar tranqui. Claro. Sí. Ahora estoy escuchando muchas de esas banditas así. Tienen eso. Es como lo que podemos compartir con mi muchacho. Como que, a ver, bueno, un miti no es Luis Miguel, no es los redondos. Hay un miti. Si tuvieras que elegir banda. Pero sí mismo. Se han quejado. Sí. Sí. Que me contó Vale, creo que el otro día. Que en este partido los pibes mandó el recorte diciendo. Mandó el recorte del video. Capaz que yo lo viste nunca. Pero bueno. Yo no me di cuenta que se escuchaba tanto hasta que vi uno. Que, ¿sabes por qué lo voy a decir? Porque no me acordaba el día que había conocido a Juan. No me acordaba qué día era. Entonces busqué uno por uno los videos de YouTube. Mirá el trabajo que me tomé. El trabajo. Miré uno por uno los videos de YouTube para ver qué fecha era. Y también quería ver cómo jugaba él la pelota. ¿Viste? Si jugaba mal, no ocupaba. Es arquero él, igual. ¿En serio? Sí. En el equipo que juega es arquero. Juega el futsal, es arquero. Mira. Pero quería ver cómo jugaba también, cómo se desempeñaba, porque acá no está por acá. ¿Dónde juega? En Defensores de Florida. Ah, me dijiste, ¿dónde queda? Ay, por Florida, ni idea. Te pregunto porque yo soy de Florida, o sea. ¿Eh? Que yo soy de Florida, no sé si es serio? cerca. ¿Sí? ¿En serio, mira? Yo vivo en Florida, boludo. ¿Te queda una pechera más por ahí? Sí, a mí te pasó. ¿En serio? Sí, boludo. ¿Cómo que no se conocen si son de ahí mismo? Capaz que se conocen. ¿De qué año sos vos? ¿De qué año? Sí. 96. Bueno, pero no sos tan viejo. 4 años. No, sí, 4 años. Se pasa una celesta por ¿A qué escuela fuiste? Fui a la integral de Munro. Dale. No, ni idea, bueno, tampoco sé cuál fue Juan ayer. Al pedo te pregunto. Pero él vive ahí en una calle cortada que es donde va el tren. Donde está la estación de tren. ¿Qué estación de tren? ¿Florida? Debe ser, supongo, sí. No tenés ni idea de dónde estás viviendo en este momento. No. En mi época no estoy viviendo. ¿No? ¿Qué me pasa? Te estás parando, disculpame. Estoy parando, bueno, pero no estoy viviendo. Ah, sí, tenés razón. Mira, no sabes que eras de ahí, boludo. Sí. Bueno, él juega en Defensores. Está por ahí, cerca de su casa. Está por una calle como una avenida. Por el paso 161. En ese. Aló. ¿Y alguien cerca de esa cancha? Sí.
Casi. Es ahí, mira. La Prida y España. Acá yo digo. Melo, San Martín. Ahí. Re cerca. Juan vive, no sé, por acá, por donde está el tren. Acá, porque es la estación. Claro. Ahí es Juan. No, no es ninguna de estas. Bueno, ni idea cuál es, pero. Está cerca. Sí, es cerca, re. Mirá vos. El otro día, no fui, pero conocí la existencia de la Quinta Traburo. Ah, Qué loco me parece que sea un espacio ahí como público para todos. sí. Está bueno. Hay bastantes boludeces, tipo, tienen algunos eventos copados. No fui nunca, o sea, fui una sola vez, muy chico. Porque Juan me justo en el Juan Martínez, en la calle. Re cerca de tu casa, mirá. Vos te lo dijiste por acá. San Martín y Re cerca, mirá, qué loco. Son casi vecinas. literal, deben ser 15 cuadras, menos 10. Sí, 10 cuadras. Me decía que sí, que no sé, no me contó bien qué hace, pero como que es un espacio. Yo la única vez que fui fue un evento que hacían para gente diabética con sorteos, pero era como medio también de. Como para ayudar a los que no tenían velocidad los boludos así, ¿no? Como era como ya re chiquito. Pero había juegos y boludeces. Sí, estaba bueno. Creo que en un momento habían puesto como un cine aire libre. Mira. Me mostró que hay como una muestra de arte adentro y que 2 por 2 hacen cositas, no sé. Sobre algo. Me parece re raro que sea una quinta que esté mantenida por la municipalidad, básicamente que puede cualquiera. Onda centro cultural. Dando calor. Dando calor. No, Se chapa. Es sentada en el piso si no sabes. No entiendo por qué ni capó del auto abierto. Para que respire un toque. El motor, no sé. El motor no está ahí, ¿o sí? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Pero no tiene. No hace falta que respire de esa forma. Solo. No, además está aquí por el sol. Sí. Bueno, está en la sombra, que yo estoy enfriando. Ajá. Lucho. El partido anterior el arquero azul tenía calzas. El partido anterior el arquero tenía calzas. Un calor. ¿Largas? El azul. No me presta atención. Hasta la pierna cubierta de negro. Demasiado preocupada por que se peguen. A ver quién se moría primero. Sí. Basta que me da un cagazo a veces cuando se patean así. Bueno, vos tuviste una refractura, mi amigo Juaco también tuvo una fractura expuesta terrible. Siempre me da miedo más que nada eso, porque son patadas. Claro, igual a mí no fue patada. ¿No? A mí me empujaron en el aire.
Ah, Y cuando caí se me partió. oh, claro, bueno, peor, no sé. Lo de Paco fue una patada, fue raro. O sea, fue como una patada y él cayó mal. Oh, qué lindo vientito. Pasa que el que filma literalmente está sentado. Ayer en el torneo del club donde me voy yo en San Pedro, no, nada, sortea uno, va uno, busca el frío, le pone él. Tiene motiquitos, se ahí voy a pinchar yo por ahí. Deberían. Ya sé lo que les digo. Seguro, pero no tengo idea. Bueno, estuve. ¿Por qué? ¿Qué partido? ¿El de? Ahora le pregunto a Ale. El goleador fue pivot. Sí. Ya. Pero dale de saber por tu torneo igual. No dice Paco. Tengo sueño. Ya, ahora me da el insignia. Quiero quedarme dormido.
¿Esta compró recién Mati? Sí. El microondas sacó. Boludo, sí. No, claramente en la heladera esto no estaba. ¡Vamos, muchachos! ¡Estamos parados! Dejaban el pack afuera, van sacando ahí. Casi se me cae el celular y para agarrarlo fuerte se me apaga el video. Lo corté. Qué gordo ver que la puta madre. Pobre Ale, va a tener que juntar 15 videos.
Me voy a contar 15 videos de 5 minutos. ¿Qué mierda hiciste? A ver, tenía que cambiar el rollo. Tenía que cargar la máquina. Ay, por favor, sola. ¿Todo pelota? ¿Todo bien? Tranquilín. El otro no empezó recién, ¿no? Está terminando. Es el primer tiempo, creo. ¿Acaba de empezar? ¿El de allá? Claro. Sí, ¿Sí? creo que sí. ¿Empezó antes? No. Este empezó antes que aquel. Este empezó el segundo tiempo hace 10. Ya está terminando el primer tiempo aquel. ¿Está Gaby? No, Porque yo tampoco hay tengo cámara. la cámara. La cámara está, no hay Ah, baterías. No O hay sea, batería. claro, yo estoy filmando, decirlo por eso. ¿Quién está? ¿Está Santino? ¿Eh? ¿Está Santino? ¿No hay nadie? Está Ale, More y Marce, de ¿Y Ale dónde? otra punta allá, grabando. Ahí está, ok. Otra. Se fue la pelota para el otro lado.
Pelota Ahora cancha. busco mío. Sí. Bueno, ahora capaz que quedas uno más, ahora te confirmo si podés. No, no puedo. No, me dices. No tengo otra. Ah, con razón. Ahí la fue a buscar. Ahí está, otro está. ¡Ojo el córner, uno por uno! ¡Mateo, defendé! ¿Qué te falta, More? ¿Amigo? ¿Qué te falta? No, ya está. Llegó Nino. Porque se va a un partido, me había olvidado. Ah, Porque si no, hacía un bebedor y más hacía un bebedor en otra cancha y otro en Planillero con el Planillero. Pero se bajó, así que mal se llevó. Arranca, por favor, concentrado y no haga falta mover. Grita esa línea, si verdad que no y el cambio se va. Sería épico. Si viene Córdoba, ¿sabes cómo se va a poner negro? Sería épico, porque encima Córdoba ¿Qué onda no jugás con Santa Cruz este año? Porque está Burela en la misma edición. Ah, ya. ¡Bien, bote! ¡Bien, chamba! ¡Bien, Franco, también está!
Yo cuando dijiste eso pensé en Tranquilo, Chamba. a Mateo le hablaron. Mira, Mateo mira atrás. No, la cabeza. Listo, Mateo, listo. Listo. Mateo. Dale. Bueno, casi, bueno. Bueno, ahí. Mateo. Mateo. Venga, vaya a jugar.